Hola, mi nombre es David García Noguera, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales y en el tema vamos a hablar de los sólidos cristalinos. En primer lugar, vamos a hablar del estado sólido. A continuación, veremos diferentes sistemas cristalinos. A continuación, veremos sobre la celda unidad y las redes de Bravais. Por último, hablaremos de polimorfismo y entropía y para finalizar, comentaremos algo sobre los sólidos amorfos. Bien, en el estado sólido existen dos tipos de disposiciones. El sólido ordenado, que se llama cristalino, y el sólido desordenado, también llamado amorfo. Podemos observar en la figura de la izquierda una estructura ordenada y en la de la derecha una estructura desordenada o amorfa. Los sólidos cristalinos principalmente los abarcan los metales, que se caracterizan porque los átomos se encuentran ordenados según leyes geométricas. Además, las posiciones de los átomos guardan cierta simetría y una característica importante es que presentan una temperatura de fusión constante. En cuanto a los sólidos amorfos, en que podemos encuadrar en este tipo a vidrios, plásticos, ceras, en este caso los átomos se disponen al azar. No existe simetría en las posiciones de los átomos y, como característica también importante, no poseen una temperatura fija de fusión, a diferencia de los sólidos cristalinos. Bien, sistemas cristalinos podemos definirlos, aquellos en donde los átomos, iones o moléculas se repiten de forma periódica en las tres direcciones del espacio, ocupando posiciones definidas. Como consecuencia de esta distribución interior, poseen forma geométrica exterior definida. Un cristal está considerado como un grupo de átomos que se repiten de forma regular por todo el cuerpo. En cualquier caso, se conservan distancias y ángulos. Aquí en estas imágenes podemos observar disposición atómica de forma ordenada. En un primer plano la figura 1, en un segundo plano la figura 2 y dos opciones para la figura 3 o 4, dependiendo de la situación de tercer plano de átomos. La celda de unidad se define como la porción más simple de la estructura cristalina que conserva las características principales de la misma. Esta celda de unidad es capaz de reproducir por traslación toda la estructura cristalina. El tamaño y la forma de la celda unidad permite escribirse mediante los parámetros de red, que son tres vectores, y los ángulos axiales alfa, beta y gamma, que ahora veremos a continuación. Se puede decir que la celda unidad sería como la unidad básica que define el orden en una estructura cristalina. Podemos observar este ejemplo, una estructura cristalina de forma esquemática, y aquí podemos ver cuál sería la celda unidad que definía el orden en esta estructura cristalina. Esta celda unidad está definida por los vectores ABC y los ángulos alfa, beta y gamma. Así, por ejemplo, el hierro tiene una celda unidad cúbica con una arista de 0,287 nanómetros. Quiere decir esto que en un milímetro habría casi 3,5 millones de celdas unidad. Estamos hablando, por tanto, de un tamaño minúsculo, nanométrico. Vamos a hablar de las redes de Bravais, que serían las distintas formas de ordenación posibles. Existen 4 tipos básicos de celda: la simple, la centrada en el cuerpo, la centrada en las caras y la centrada en la base. Modificando los valores de las constantes de red, que hemos visto anteriormente, se obtienen diferentes sistemas cristalinos. August Bravais demostró que existen 14 celdas unidad diferentes, que pueden describir todas las redes cristalinas considerando los 4 tipos de celda unidad que hemos visto en el primer párrafo y los diferentes sistemas cristalinos. A continuación vamos a verlos de forma pormenorizada. En primer lugar tenemos el sistema cristalino cúbico, donde los tres aristas son iguales y los tres ángulos son iguales igual a 90 grados. En este sistema cristalino cúbico podemos encontrarnos 3 celdas unidad: el cúbico sencillo, el cúbico centrado en las caras y el cúbico centrado en el cuerpo. Veremos también el sistema cristalino tetragonal, donde tenemos 2 vectores iguales, un tercero diferente y los 3 ángulos son iguales y de 90 grados. Aquí encontramos el tetragonal sencillo y la celda tetragonal centrada en el cuerpo. Otro sistema es el sistema cristalino ortorrómbico, donde tenemos los 3 vectores diferentes y los 3 ángulos iguales igual a 90 grados. Aquí podemos encontrar una de cada tipo de celda unidad que vimos anteriormente: el ortorrómbico sencillo, el ortorrómbico centrado en las bases, el ortorrómbico centrado en las caras y el ortorrómbico centrado en el cuerpo. A continuación podemos también encontrar el sistema cristalino romboédrico. Los 3 vectores son iguales
y tenemos tres ángulos iguales pero diferentes a 90 grados. Aquí solo encontramos un tipo de celda, la romboédrica sencilla. También tenemos el sistema cristalino hexagonal, donde tenemos dos vectores iguales, un tercero diferente, dos ángulos iguales con un valor de 90 grados y un ángulo diferente con un valor de 120 grados. Podemos ver esta figura y ahí encontramos el hexagonal sencillo. A continuación, observamos aquí el sistema cristalino monoclínico, tenemos tres vectores diferentes y dos ángulos iguales, igual 90 grados y un tercer ángulo diferente. Aquí podemos encontrar el monoclínico sencillo y el monoclínico centrado en las clases. Para finalizar tenemos el sistema cristalino triclínico, donde tenemos tres vectores diferentes y tres ángulos diferentes. Aquí encontramos el sistema más complejo que hay, que es el triclínico, la celdilla triclínica sencilla. Para finalizar hablaremos de sólidos amorfos. Puedo comentar que carecen de un ordenamiento atómico sistemático y regular a distancias atómicas relativamente grandes. Tenemos aquí un ejemplo que es el dióxido de silicio, que podemos encontrarlo de forma cristalina, podemos observar en la imagen de la izquierda, y de forma amorfa, como podemos observar en la imagen de la derecha. Esta propiedad de tener dos formas distintas, de ordenarse, en este caso una ordenada, otra desordenada, se llama alotropía, en caso de sustancias polimorfismo. En resumen, hemos visto que existen dos tipos de disposición de los átomos en estado sólido, ordenada o cristalina y desordenada o amorfa. La distribución atómica en los sólidos cristalinos puede describirse como una red de líneas llamada red cristalina. La celda unida es la porción más simple de la estructura cristalina que conserva las características principales de la misma. Además, existen 7 sistemas cristalinos distintos basados en las longitudes aristas y los ángulos de la celda unidad. Y en total existen 14 celdas unidad distintas basadas en la distribución interna de los átomos.